Vamos a leer ahí el versículo número primero, donde el Señor está declarando en Isaías 43, el versículo primero, donde está declarando: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice ahí una expresión que es la que quiero utiliz- utilizar en esta mañana. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y yo quisiera en esta mañana traer un tema que creo que se hace necesario para nosotros, porque estamos viviendo una situación en el mundo donde se habla con muchísima facilidad de la pérdida de identidad. Y yo quisiera que en esta mañana habláramos acerca de la importancia que Dios le da a nuestro nombre. Leí la historia de un caso de emergencia, y dice la historia que en la sala de emergencias de un hospital entró un joven después de haber sufrido un grave accidente. Le dice que el hombre llegó inconsciente, dice que no tenía documentos y que nadie en la sala sabía quién era. Decir que en la camilla no pudieron registrar o no pudieron escribir su nombre. Escribieron simplemente dos letras, NN. Todos sabemos que eso significa no nombre o nadie identificado. Para el sistema de la clínica era simplemente un caso más, era una camilla más, era un cuerpo más. Pero horas después aparece en escenario una mujer desesperada que entró corriendo al hospital llorando y gritando, y sus gritos eran: busco a mi hijo, busco a Daniel. Y la recepcionista, la enfermera que estaba allí, como es normal en los casos, le responde con mucha frialdad: señora, cálmese por favor, aquí no hay ningún Daniel. Y señalando hacia la camilla, le dice: solo hay un NN. Pero una madre conoce lo que el sistema desconoce. La mujer en su angustia siguió insistiendo y pidiendo que por favor la llevaran para verlo. Y cuando entra a la sala, lo mira y grita con el alma quebrada: Daniel, hijo mío. En ese instante, ese nene dejó de ser un desconocido porque alguien muy importante en su vida le conocía por su nombre. Para el hospital, para el sistema era un número, era una cifra, pero para esa señora era Daniel, para esa señora era su hijo. Yo quiero invitarles para que empecemos a escuchar esto con el espíritu, escuchemos esto en la profundidad de nuestro corazón, porque hay personas que el mundo ha convertido simplemente en una cifra, ha convertido en un expediente, en una estadística, un fracaso, en un error. El mundo quizás los marca por lo que hicieron: el adicto, el perdido, el fracasado, el pecador. Pero quiero empezar diciéndoles en esta mañana que Dios, el Dios a quien adoramos, el Dios a quien servimos, no nos llama por nuestra caída. Él nos identifica por nuestro nombre. Cuando leemos el pasaje de Isaías, la panorámica es más o menos la siguiente. El pueblo de Judá había sido deportado a Babilonia
tras la caída de Jerusalén, más o menos 586 años antes de Cristo bajo el imperio neobabilónico. Y habían perdido por lo menos tres cosas. Habían perdido su tierra, habían perdido el templo y habían perdido la monarquía davídica. Habían perdido eso de sentirse grandes e importantes. En ese escenario de crisis nacional y espiritual, aparece el profeta proclamando un mensaje de esperanza. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no se ha olvidado de sus hijos. Y el término clave que aparece en esta escritura es redimir, que es la palabra legal que describe la acción de un pariente redentor, aquel que rescataba a un familiar de la esclavitud o recuperaba una herencia que se había perdido. Y lo interesante es que Dios mismo se presenta como ese Goat, como ese redentor para Israel. La mentalidad de los hebreos, la identidad del pueblo estaba profundamente ligada a tres cosas: a una alianza, a una tierra que se les había prometido y que el templo se había convertido como el lugar de la presencia divina para ellos. El, y el hecho de haber sido exiliados presenta para el pueblo una pregunta muy profunda. ¿Será que Dios se olvidó de lo que nos prometió? ¿Será que Dios olvidó el pacto que ha hecho con nosotros? Y es entonces cuando Isaías responde con una afirmación muy poderosa. Te creé, Dios es el autor de tu existencia, te formé. Eso nos recuerda que Dios nos creó desde el principio con Adán. Y también dice, te redimí, que es el lenguaje de cuando Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto. Y lo que me gusta es que termina diciendo, mío eres tú, que es el lenguaje de pertenencia, el lenguaje del pacto. El mensaje que se expresa aquí no es solo político de regresar a la tierra, es un mensaje relacional. Dios desea restaurar la relación con el hombre, con su pueblo, y por eso dice, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso significa que Dios no trabaja con números como en la clínica. Dios trabaja con nombres. Y cuando Dios llama tu nombre, no lo hace para condenarte. Siempre, escúcheme en estos amigos y hermanos en esta mañana, Dios lo hace con la intención de transformarnos. Y quiero resaltar en esta mañana tres puntos que creo que son demasiado importantes para entender la relevancia que Dios le da a nuestro nombre. Número uno, Dios te llama aunque estés escondido. Cuando leemos el libro de Génesis, el capítulo 3, versículos 8 y 9, nos encontramos un pasaje bastante familiar para todos nosotros. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? A mí lo que me llama la atención de esta escritura es que después de pecar, Adán se esconde. Usted sabe que Adán había sido colocado en un lugar de privilegio. Adán había sido colocado en un lugar donde Dios sabía que lo encontraría en el momento que lo buscara, en el momento que deseara entablar una relación con él, un diálogo con él. Él sabía en dónde lo había puesto, pero al parecer el hombre no sabía el lugar en el que había sido puesto por este Dios tan amoroso. Así que después de que el hombre le falla a Dios, su mejor alternativa en sus pensamientos es esconderse.
La pregunta que usted pudiera hacerme en esta mañana es, predicador, ¿por qué considera usted que Adán se escondió? Pues yo podría responderle que se escondió porque sintió vergüenza, porque el pecado avergüenza. Se escondió porque quizás se sintió culpable o se escondió porque llegó a sentir miedo. No sé si a usted le haya pasado en alguna ocasión que nos hemos equivocado, hemos fallado en algo y no nos atrevemos a dar la cara porque no nos sentimos como tan íntegros, no nos sentimos como tan dignos. Y pasan algunos minutos o algunos momentos como para lograr reaccionar y poder admitir que fallamos, porque el pecado siempre produce para el hombre un escondite. El refugio que ofrece la culpa siempre será un escondite, un caparazón. Siempre nos ofrecerá una piedra donde podemos meternos debajo, porque el pecado siempre nos hará intentar huir de Dios, huir de la presencia del Señor. Pero escuche esto, amado hermano y estimado amigo, Dios aparece en el huerto. Gloria a Dios. Dios aparece en el huerto. Y Dios aparece en el huerto para hablarle al hombre, para llamar al hombre, inculcando al hombre, buscando al hombre. Y a mí lo que me gusta de esta escritura es que no dijo dónde está el pecador, no dijo dónde está el culpable, no dijo dónde está el responsable, dónde está el irresponsable, dónde está el que me falló. Dios no apareció al huerto para señalar ni para criticar. Dios apareció en el huerto para llamar al hombre. Dios dijo, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde te has metido? Adán, ¿por qué no te veo en el lugar en el que te puse? Escúcheme esto. Dios no estaba buscando un error. Dios estaba buscando una persona. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no estaba buscando una falla. Dios estaba buscando un hijo. Dios estaba buscando una creación. Dios estaba buscando a alguien a quien amaba. Porque el pecado te hace esconderte, pero el amor de Dios te invita siempre a salir. El amor de Dios te invita siempre a recuperar una posición. El amor de Dios te invita a ponerte en el lugar en el que Él te quiere tener. Quizás en esta mañana me estén escuchando, hay personas que se encuentren escondidas y usted podrá decir, predicador, escondidas de qué o escondidas dónde, escondidas detrás de una falsa sonrisa, escondidas detrás de una posición, escondidas detrás de una religión, escondidas detrás de heridas que nadie ve, pero que realmente están allí, de heridas que no han sido curados, de dolores intensos, de cosas que nos amargan la existencia, de dolores que realmente ya no aguantamos, que no podemos sufrir. Pero quiero decirles esta mañana que Dios no vino a nuestro huerto a exponernos. Aleluya. Dios no apareció en el huerto para exponer al hombre. Dios no apareció en el huerto para avergonzar al hombre. Dios apareció en el huerto para tocar, para llamar la atención, para invitarte a salir. Dios vino hoy a llamarte de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, porque aunque Adán intentó esconderse del Señor, y creo que hace algunos días les hablaba de los cuatro escondites de Adán, Adán intentó esconderse detrás de los árboles. Adán intentó esconderse detrás de las hojas de higuera. Aleluya. Adán intentó esconderse detrás de las excusas. Pero Dios no vino a valorar tu escondite. Dios vino a hacerte entender que no puedes huir de Él, que no intentes escapar de Él. Él vino a abrirte una puerta de escape. Él vino a ofrecerle al hombre una oportunidad maravillosa.
Y la pregunta de Dios, porque pudiéramos pensar, no que Dios es omnisciente, no que Dios es omnipresente, no que Dios lo conoce absolutamente todo. Dios no pregunta porque no sepa. Dios pregunta porque eres tú, porque soy yo los que necesitamos saber el lugar de donde hemos caído, el lugar que necesitamos recuperar. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que yo quisiera en esta mañana que tú entendieras es que cuando Dios llama tu nombre, no lo hace para destruirte, lo hace porque te quiere restaurar, lo hace porque quiere que tú tomes la iniciativa de volver a Él. Óigame, y Adán decide salir del huerto. Adán decide esconderse. Bueno, la invitación de Dios es que no intentes esconderte de Él. Lo que Dios quiere es que le des la cara, que le des el frente, que lo reconozcas y que te vuelvas a Él. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesucristo. Y hay otra expresión, el segundo punto que yo quisiera que usted entendiera es, número uno, que Dios te llama aunque te escondas. Número dos, Dios te llama aunque nadie crea en ti. Escúcheme esto. Dios está dispuesto a llamarte por nombre aunque nadie crea en ti. El primer libro de Samuel, el capítulo 16, versículos del 11 al 13, nos narra algo que nos puede ilustrar un poquito este ejemplo. Dice la Biblia, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sabe qué me muestra esta escritura, estimado amigo y estimado hermano, en esta mañana? Lo importante que somos para Dios y las decisiones que Dios toma para nosotros siempre son firmes. Óigame, el profeta Samuel había recibido de parte de Dios una orden y Dios le había mostrado el lugar donde estaba la persona que iba a ungir como el rey, la persona que Dios había referenciado para tomar esa posición de alto honor. Y cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, óigame, le fueron presentados por Isaí todos sus hijos, los que estaban en casa. Pero después de varios intentos, por las apariencias, por, el, por lo grandes, por lo fuertes, por lo estudiados, por su presentación personal, después de haber sido quizás calificados por el mismo papá frente al profeta, después de haber sido resaltadas las cualidades quizás de cada uno de ellos frente al profeta y el profeta intentando calificar y entresacar entre tantas cualidades lo que él consideraba que era lo mejor y sin recibir ningún tipo de aprobación desde el cielo, el profeta se ve obligado a preguntarle al anciano, ¿estás seguro que no falta ninguno aquí? ¿Estás seguro que me has presentado a todos? No entiendo cuál es la lógica que estamos fallando, en qué nos estamos equivocando, porque al parecer el cielo no califica a ninguno de los que estamos aquí, de los que están aquí. Entonces, Isaí se ve abocado a recordar, Isaí se ve abocado a recordar que había alguien a quien él no tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque era el pequeño, porque todo lo que sabía quizás era simplemente cantar, porque quizás
se había especializado en cuidar ovejas porque era muy bueno para hacer mandados. Óigame, Isaí había olvidado al menor. Isaí había olvidado a David. Escúcheme, David no estaba en la casa para aquella ocasión. Quizás David no era considerado alguien digno para estar ahí. David estaba por fuera, David estaba en el campo. David había sido ignorado. David había sido olvidado. Yo quiero ser un poquito más agreste. David había sido menospreciado. Su propio padre no lo había considerado digno de participar de esa oportunidad. Ah, gloria al Señor. Frente a los ojos de los hombres, David no era apropiado para participar de ese honor, de ese privilegio. Es más, la cena se había servido y David no estaba ni siquiera para cenar. Pero cuando el profeta se da cuenta de que no todo está completo, entonces se toma una decisión. No vamos a comer hasta que no llegue este último, hasta que no venga el ignorado, hasta que no llegue el menospreciado, hasta que no llegue el olvidado. Nadie va a comer. Y solamente estuvieron listos cuando llegó el David olvidado. Lo que yo quiero que usted entienda, estimado amigo y estimado hermano, es que Dios te llama aunque nadie crea en ti, aunque todos no valoren tus cualidades, aunque nadie vea que tienes cosas que puedan resaltar de ti. Yo quiero decirle algo. Cuando David llegó, el cielo sonríe, gloria al Señor. El cielo se abre porque Dios sí lo había considerado. Y Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es. Levántate y úngelo, porque este es. En ese momento, estimado amigo, estimado hermano, el ignorado se convirtió en un ungido. Gloria a Dios. El olvidado se convirtió en un escogido. Aleluya. Y el rechazado se convirtió en rey. Escuché esto, gente hermosa. Lo que los hombres ignoraron, Dios lo tuvo en su retina, Dios lo vio. Dios ya lo había separado, ya Dios lo había escogido. Lo que la familia había descartado, Dios lo señaló, Dios lo había separado para él. Lo que el mundo rechaza, Dios lo llama por nombre. Aleluya. Lo que el mundo rechaza, Dios lo llama por nombre. Tal vez a usted que me escucha en esta mañana le han dicho que usted no sirve, le han dicho que usted no va a ser capaz de cambiar. Hace algunos días estaba predicando en una iglesia y después de que predico se me acerca un joven llorando y me abraza y hay un ambiente muy bonito en la congregación y él me abraza y me muestra en el bolsillo y me muestra algunas drogas que él ha venido consumiendo y me dice, Pastor Orlando, yo lo he intentado mucho y no he sido capaz con esto. Y yo le pego una palmada en el pecho y le digo, no digas, no puedes. Dios te ha señalado para cosas grandes. Yo no sé qué pasó en ese instante. Lo único que recuerdo es que el muchacho bota lo que tiene en la mano y comienza a hablar en nuevas lenguas. Yo salgo a tomar un café con el pastor, con mi amigo, y después de que ha pasado algún rato, el joven dice, Pastor, algo pasó en mí, me siento diferente, siento que Dios me ha transformado, que Dios me ha cambiado. Quizás a usted en algún momento le han dicho que usted no va a ser capaz, le han dicho que usted siempre será igual, pero cuando Dios pronuncia tu nombre, aleluya, es cuando el rechazo comienza a perder autoridad. Quizás en esta mañana me esté escuchando alguien que se encuentra allá cuidando las ovejas de papá, mientras que sus hermanos están al otro lado.
prestos a cenar, atendiendo la visita del profeta, atendiendo la visita del profeta. Allá se escucha la fiesta, allá se escucha el alboroto, allá se escuchan los cánticos. Y al parecer te sientes abandonado, aislado, rechazado. Esta mañana te quiero decir, ten fe, que el cielo te ha mirado, el cielo te ha reconocido, el cielo no te ignora, el cielo no te olvida, el cielo no te rechaza. En esta mañana vine a decirles a ustedes en el nombre del Señor que Dios te reconoce por nombre porque te ha redimido. Gloria al nombre del Señor. Dios te ha señalado, Dios te ha separado para algo demasiado importante, Dios te ha separado para algo demasiado valioso. El rechazo en esta mañana comienza a perder autoridad en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha tenido en cuenta por encima de todo lo que las demás personas puedan opinar acerca de ti, por encima de todo lo que los demás puedan pensar de ti. Dios te ha señalado, Dios ha visto tu valor y Dios te tiene para algo importante. Alabado sea el nombre del Señor. Y por último, Dios te llama para darte una nueva identidad. Dios te llama para darte una nueva identidad. Mire lo que pasó con un hombre en la escritura, conocido por nosotros como Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra halló una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Escuche esto, gente hermosa, porque, porque lo que está sucediendo en esta historia es que se ha levantado un perseguidor, se ha levantado un asesino, se ha levantado un criminal de los hijos de Dios. Saulo había tomado algunas cartas para levantarse en contra de los cristianos del primer siglo. Tenía autorización para hacerles daño, para desalojarlos, incluso para matarlos. Saulo era el que estaba destruyendo vidas. Pero escúcheme esto, yendo a cumplir tan nefasta tarea, un día, yendo camino a Damasco, la Biblia dice que lo rodeó una luz, un resplandor del cielo. Y es entonces cuando Saulo escucha una voz que pronuncia su nombre. Aleluya. Una voz que lo llama con determinación, lo llama con decisión y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús pronuncia su nombre. Dígame, hubiese sido muy fácil para ese ángel, para esa presencia, acabar con ese Saulo pequeño, con ese Saulo indefenso. Pero nunca Dios le habla para destruirlo. Dios le habla para empezar una restauración, una transformación en la vida de aquel hombre. Y es entonces cuando a partir de ese llamado, aleluya, cuando a partir de esa voz, cuando a partir de ese momento algo tremendo comienza a suceder en aquel hombre. El perseguidor se convierte en apóstol, el enemigo
Comienza a ser un instrumento en las manos del Señor. El hombre que destruía vidas ahora se interesa por salvarlas. Porque cuando Dios llama tu nombre, tu pasado pierde poder y tu destino es transformado, tu destino cambia. Dios no solo cambia lo que haces, aleluya. Dios no solamente cambia tus acciones del pasado, Dios cambia quién eres tú. Yo le estoy hablando a una persona que lo ha intentado todo, a un hermano que está cansado de ir tropiezos tras tropiezo. Yo quiero decirle que en esta mañana Dios le está invitando no solamente a cambiar sus antecedentes, Dios quiere cambiarte a ti, Dios quiere transformarte a ti. Y me gustaría pensar que en esta mañana usted está escuchando esta palabra y la está escuchando desde lo profundo de su alma. Porque quiero decirle esto, Adán estaba escondido y en ese escondite que el mismo Adán se había propuesto, en los cuatro escondites que Adán se había propuesto, Dios lo llamó. Oh, gloria a Dios. David estaba olvidado, estaba cuidando las ovejas, pero estando allá detrás de las ovejas de papá, estando haciendo algo que quizás no era muy agradable, estando allá atrás, también Dios lo llamó. Y quiero decirles que Saulo estaba equivocado. Tenía pensamientos oscuros, tenía pensamientos malos, pero aún en medio de esa equivocación, también Dios se dio tiempo para llamar a un Saulo errado. Y hoy, escuche esto, gente hermosa, hoy Dios no ha cambiado. Dios sigue teniendo las mismas intenciones. Dios sigue teniendo la misma iniciativa. Dios todavía te sigue llamando. Tal vez nadie sabe tu nombre, pero el cielo no lo ignora. Aleluya. Tal vez nadie cree en ti, pero quiero decirte que Dios sí confía en ti. A mí me encanta la manera que el Señor le habla a los jóvenes. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Dios se toma la iniciativa de imprimir unas letras para que los jóvenes que están devaluados, que piensan que no son capaces, que piensan que nadie confía en ellos, que creen que todo es imposible, que nada van a lograr. El Señor les dice, yo confío en ustedes y les escribo una carta para que ustedes sepan que yo confío en que ustedes son fuertes. Yo confío en que ustedes han vencido al valiente, al maligno. Y yo confío que en ustedes todavía permanece la palabra de verdad. Nadie creía en ti, pero Dios sí. Tal vez nadie ve tu futuro, nadie cree que puedas llegar a alguna parte, que puedas tener éxito, que puedas triunfar, que puedas alcanzar algunas metas. Pero yo quiero decirte que ya Dios lo escribió, ya Dios decretó lo que iba a pasar contigo. Y cuando Dios llama tu nombre, las cadenas se rompen, aleluya. La culpa se cancela, el pasado pierde autoridad y es entonces, aleluya, cuando nace tu propósito, cuando nace tu propósito. Esta mañana yo quiero invitarle a usted para que se apropie de estas palabras, porque es el resurgir de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Alguien que me esté escuchando que ha estado rodeada por el temor, ha sido cautivado por el desánimo, ha sido desgastado por la incertidumbre. Esta mañana quiero invitarle para que se apropie de esta palabra, porque Dios te sigue llamando. Tú has estado escondido, pero Dios quiere que salgas de tu escondite. Si hoy sientes algo en tu corazón, mientras has estado escuchando esta palabra, te quiero decir que no simplemente es una emoción,
Es el llamado de Dios para ti. Así que si sientes que Dios te está llamando, la invitación que te hace este humilde servidor es para que no endurezcas el corazón, para que no ignores la voz que te llama. Este puede convertirse en tu mejor momento. Este puede ser el mejor de tus días. Este puede ser el día de un llamado glorioso para ti. Así que te voy a invitar para que te levantes detrás de la voz que te llama, para que te levantes y comiences este día confiando que cosas buenas van a pasar contigo, que confíes que el Señor va a hacer algo maravilloso a favor tuyo en este día. El mismo Dios que se atrevió a llamar a Adán, aleluya. El mismo Dios que ungió a David, el mismo Dios que transformó al equivocado Saulo. En esta mañana te quiero asegurar que está aquí y te está llamando, está involucrándose contigo. Gloria a Dios. Está pronunciando tu nombre. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, tú eres mío. ¿Por qué no le respondes hoy a este Dios maravilloso? ¿Por qué no te vuelves hoy a este Dios especial, a este Dios soberano? Te aseguro que si le escuchas hoy, tu vida, escúchame esto, estimado amigo, si le escuchas hoy, si le oyes hoy, si te presentas hoy delante de Él, tu vida nunca volverá a ser la misma. Si en esta mañana atiendes al llamado del Señor, tu vida nunca más será la misma. ¿Hasta cuándo vas a ignorar esa voz tan generosa que te llama? Oiga, no pongas en duda como Israel pensando que Dios se había olvidado de su pacto. Esta mañana yo siento la voz de Dios como la voz de aquella mujer que llega angustiosa a la clínica preguntando por Daniel. Han visto a mi hijo. Para ellos era simplemente un NN. Pero una vez que la mujer descubre la sábana identifica a su hijo, ella ya no lo llama como un nene, ella lo llama por su nombre. Y a partir de ese instante, la clínica se dio cuenta que ese no era un no identificado. Se dio cuenta que ese era una persona que tenía registro en el corazón de alguien que le amaba. Bueno, es la misma actitud de Dios para con nosotros. Cuando todos nos ignoraron, cuando todos nos dieron la espalda, cuando todos nos desconocían, Dios nos descubre y dice, no, 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 este no es ningún no identificado, este es mi hijo, a este yo lo redimí, a este yo le puse nombre, así que no tengas miedo, tú eres mío, tú me perteneces. Yo estoy a tu favor, yo estoy por ti. Óigame, a usted lo llaman por lo que ha hecho, adicto, perdido, fracasado, pecador, pero Dios te llama hijo. Dios te reconoce, Dios te da un valor diferente, Dios te da la importancia que requieres. Así que en esta mañana, si me está escuchando alguien ahí, pudiera escribir en el chat, yo ahora tengo valor porque Dios me llama por mi nombre. Yo quiero hacer una oración por las personas que se encuentran aquí detrás del sonido de mi voz. Quiero hacer una oración pidiéndole a este Dios que nos ha identificado para que por favor nos conceda un fin de semana maravilloso, para que Dios nos dé una panorámica de vida distinta, para que hoy podamos sentirnos como lo que somos. Que sabes que dice la Biblia a través de los labios del apóstol. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esta mañana le quiero invitar para que se sienta como una persona que se sienta en el cielo. Aleluya. Porque no estamos sentados en cualquier lugar. Estamos en lugares celestiales con Cristo.
Estamos al lado del grande, al lado del poderoso. Así que en esta mañana, por favor, colóqueme ahí en su chat la manito levantada. Quiero orar por usted, porque Dios te llama aunque te escondas. Dale la cara a tu Dios. Aleluya. Dale el frente a tu Dios. No te escondas, no te escondas más. Dios te llama aunque nadie crea en ti. Y Dios te llama aunque estés equivocado. Dios te llama de cualquier manera. Dios te llama siempre. Y en esta mañana te quiere llamar y te sigue llamando, que quiere hacer algo a favor de ti. Invoquemos el nombre del Señor, amado Dios y Padre Celestial. Te doy